José Armando Garavito Castillo es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería Perú. Cuenta con estudios de maestría en comercio y negociaciones internacionales. Asimismo, tiene estudios de especialización en materia aduanera y comercio exterior. Entre los principales, especialista en técnica aduanera, ENA, técnicas de valoración y comparación de precios, valoración, fraude comercial e ilícitos aduaneros, valoración aduanera, formación de formadores en comercio exterior, gestión del conocimiento en el ámbito del comercio exterior, prácticas aduaneras internacionales en comercio exterior, Fundación CEDET e ICET, Instituto Español de Comercio Exterior, gestión de riesgos en aduanas. En la administración pública, en la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria SUNAT, ha trabajado en diversas áreas. Ha ejercido la docencia en varias universidades del país, entre ellas Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, Universidad Científica del Sur, UCESUR, Universidad Alas Peruanas, UAP. Actualmente se desempeña como funcionario internacional en comercio exterior en la Comunidad Andina. Iniciamos con la 12ª exposición titulada Relevancia de los estudios de valor para la valoración aduanera. Bien, buenas tardes con todos. Agradecer en primer lugar al director de la AIT por haber invitado a la comunidad andina a participar en este evento tan importante. Conversando con él, le indicaba que espero que no sea la última vez, porque en realidad son temas de mucha relevancia para los países comunitarios. Y de otro lado, bueno, agradecer aquí que todavía estén presentes. Sé que es la sesión más esperada porque ya se quieren ir. Así que les pido bastante comprensión, su tiempo. Estoy un poco con un proceso de gripe que me ha dado. He tomado una pastilla que, bueno, la gripe no me la ha curado, pero sí me ha dado bastante calor, así que si hubiera aire acondicionado sería mejor. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Afortunadamente, según lo que me cuenta el doctor Valdivia, tengo hasta las 10 de la noche para exponer, ¿verdad? ¿No es hasta las 10? Bueno, ya veo que están mandando mensajes diciendo que ya llegó el último expositor, así que las esperen donde siempre, ¿no es cierto? No hay problema. Tenemos el tiempo necesario como para poder explicar, porque siempre es bueno valorar el tiempo también de las personas, ¿no? Todos tenemos algo siempre que hacer. Y siempre en realidad es bueno valorar las cosas en su real dimensión, ¿no? Y saberlo, la diferencia en que te puede haber entre precio y valor, ¿no? Si por ejemplo yo les pudiera indicar cuánto vale esta mercancía. Es un bolígrafo, ¿no? Me pueden decir un boliviano o 2 bolivianos, ¿cierto? Entonces, si las 200 o 300 personas que salen en este momento a comprar esa mercancía en cualquier tienda, la van a comprar entre 1 a 2 bolivianos. Pero ¿qué sucede si ustedes la encontraran este mismo lapicero sencillo, común y corriente, a 300 bolivianos? ¿Lo comprarían? No, ¿verdad? Entonces se dice que normalmente el precio que uno paga por una mercancía siempre está por debajo del valor que uno quisiera. O sea, uno valora más el producto cuando el precio está por debajo. Para ponerles un ejemplo más concreto, a ver, igualito, una botella de agua, una botella pequeña de agua común y corriente, ¿no? Ustedes la pueden tener, no sé, me dicen que está más o menos alrededor de 5 bolivianos. Cualquiera de ustedes que pueda salir en estos momentos a una tienda va a conseguir una botella de agua a 5 bolivianos. Igual que en el caso anterior, ¿qué sucedería si alguien quiere venderle esa misma botella de agua a 300 o 40 bolivianos? Ustedes dirían, no, eso no vale, ¿no es cierto? Pero le hago el mismo ejemplo. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, ustedes han estado caminando durante 4 horas por una zona donde hacía 35 grados de temperatura y el agua que tenían aprovisionada ya se les agotó? Están a punto de colapsar. Y cuando van ustedes, los 200 o 300 que hay acá presentes, caminando, a lo lejos o a 100 metros ven un puesto, un kiosco, una tiendita donde venden agua. Todos van corriendo y el dueño de este kiosco solamente tiene 10 botellas de agua y ustedes son 400. 2 preguntas. ¿El señor que está vendiendo la botella de agua la va a vender a 5 bolivianos? ¿O ustedes
estarían dispuestos a pagar más de 5 bolivianos por esa botella de agua? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque para ustedes, si el señor les dice, te vendo esta botella a 300 bolivianos, usted que está a punto de colapsar, totalmente deshidratado, le vale más, en realidad, su vida que pagar esos 300 bolivianos. Entonces, fíjense ustedes que el precio de una mercancía a veces mucho depende de las circunstancias en las cuales se encuentra. ¿Qué sucede, por ejemplo? Vamos ahora al campo del comercio exterior, ¿no? A ver, el señor, no sé, de acá, a la octava fila, tiene una empresa que importa calzados. El señor importa calzados mensualmente, por ejemplo, no sé, pongámosles de España, por ponerle algún país, ¿no? Y importa una marca de calzado de España, ABC. Y asumamos, para resumir el ejemplo, que importa inclusive todas de la misma talla, pero importa solamente 1000 pares mensuales. El señor al otro extremo compra al mismo exportador, la misma marca, la misma talla, pero importa 100.000 pares de zapatos al mes. Estamos hablando de la misma mercadería, de la misma marca, del mismo proveedor, del mismo país de origen, y dígame, ¿el precio va a ser igual para los dos señores? Aquel que importa 1000 pares mensuales contra aquel que importa 100.000 pares mensuales. Definitivamente no va a ser igual, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que no una misma mercancía tiene que tener el mismo valor, porque tenemos que darnos cuenta de las circunstancias en las cuales se adquirió la mercancía. Y eso lo vemos en los métodos de valoración, que más adelante lo vamos a citar, aunque ya ha sido citado en las ponencias anteriores, de que mucho va a depender también del nivel comercial, de la cantidad, del momento. ¿Y por qué del momento, del elemento tiempo? Porque si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad, aquellos que han tenido la oportunidad de viajar al extranjero, en esta época, por ejemplo, que aquí estamos un poco fríos y se van a Europa, donde está bastante caliente, ustedes pueden conseguir ropa, en realidad, que está en oferta. O lo mismo sucede si ustedes se van a fines de año, allá la ropa de invierno también está de oferta. Entonces, siempre cuando se trata de valorar productos o mercancías, por más que sean la misma mercancía, no necesariamente tiene que tener el mismo valor, ¿no es cierto? Pero ahora, naturalmente, ya viene la parte de aduana, ¿no? Y cómo el vista de aduana o la persona que se encarga de valorar la mercancía al momento que ésta ingresa, ¿cómo sabe las condiciones? Dice, si la mercancía es la misma, ¿por qué el señor que ha vendido, que compra, el señor de acá de la izquierda, dice, a él le venden a $5, sin embargo, este otro le están vendiendo a $40? Pero un momento, él compra 100.000 pares, mientras que el otro solamente está comprando 1000 pares, ¿no? Entonces, definitivamente, para lo que es efectos de aduanas, se tiene que conocer mucho más el producto como para poder determinar cuál es su verdadero valor y poder hacer los ajustes que correspondan, ¿no? Pero ¿para qué sirve en realidad la determinación del valor? O sea, ¿quiénes son los que se ven de una u otra manera afectados con el valor de las mercancías importadas? El Estado, porque el Estado de una u otra manera lo que tiene que hacer es prevalecer que las mercancías que ingresan al país, al momento que ya ha ingresado y pagado sus impuestos, compitan de igual manera con las mercancías que se producen en el mercado local. Entonces, para el Estado, en realidad, lo que siempre va a tratar de buscar es que aquel producto importado compita en las mismas condiciones que aquel producto nacional. Eso no implica que el Estado va a decir, ¿sabes qué? Si aquí un par de zapatos vale 50 bolivianos, yo tengo que dejar ingresar solamente un zapato que valga 50 bolivianos. No, sino que tiene que el Estado ver, a través de las normas que le permite la OMC y las normas comunitarias, permitir que las mercancías ingresen y se pueda, como se dice el primer método, que el valor de transacción sea efectivamente el que se está realizando, ¿no? Ahora, eso por una parte para el Estado, ¿no? Pero ¿cómo afecta a la industria nacional también las mercancías importadas? ¿No es cierto? Si viniera a un valor por debajo, no estamos hablando de un valor en oferta, sino si hubieran importadores que fraguaran la documentación y trajeran un valor muy por debajo de las mercancías,
Entonces la industria local sí se vería afectada, porque la competencia ya no sería de igual a igual, ¿no es cierto? Entonces son esas cosas las que definitivamente van a permitir poder decir si una mercancía va o no va a entrar, ¿no? Entonces, como le indicaba, ¿cuáles son los problemas que pueden haber? Ya hemos visto para las empresas que si viene un valor de una mercancía por debajo del valor, pero no por debajo del valor porque ya tiene una oferta, sino porque simplemente aquel importador de manera fraudulenta ha puesto menores valores, va a afectar a las empresas, va a afectar al Estado porque por un lado el Estado va a recaudar menos impuestos, pero al mismo tiempo el Estado está perdiendo la función que tiene que hacer, la que es ver que todas las empresas, tanto nacionales como aquellas que importan, puedan competir en libre competencia. ¿Y las implicancias que pueden hacer? ¿Cuáles son? La subvaloración si es que no existe una correcta determinación del valor, ¿verdad? O también puede existir sobrevaloración. Normalmente en nuestros países siempre lo que hacemos es analizar lo que es subvaloración. Poco hacemos con lo que es sobrevaloración. ¿Y qué implicancias puede tener en realidad lo que es el valor de las mercancías? Las consecuencias para las empresas cuando existe la subvaloración puede ser de que si no están compitiendo en iguales condiciones que el importador, muchas empresas puedan quebrar, ¿cierto? El Estado naturalmente va a recaudar menos y en realidad lo que nosotros vamos a tener que poder definir cuál es la diferencia que ya hemos más o menos mencionado entre valor comercial y valor en aduanas. ¿Cómo como aduana yo puedo saber cuáles son los correctos tributos que tienen que pagar los importadores? ¿Cómo saber si el valor que me está declarando el señor es diferente al otro importador, si yo puedo valorarlo de la misma manera? ¿Son los valores correctos? ¿Cómo saber si son los valores correctos? El que está trabajando en la aduana, es un poco difícil saber cuando viene una mercancía, y estamos hablando solamente de calzado, pero ¿qué sucede si hablamos de otro tipo de mercancía que definitivamente tal vez es la primera vez que la vemos? ¿Cómo saber cuál es el precio correcto? Entonces, en definitiva, el que trabaje en lo que es la valoración de mercancías no tiene un trabajo, digamos, muy fácil. En teoría, lo que nos dice la OMC es que el valor que ingresa un producto cuando ingresa tiene que ser el valor de transacción y en teoría la aduana simplemente debería hacerle los ajustes de acuerdo al artículo 8. Pero eso funciona bonito tal vez en países más industrializados. En países como el nuestro sabemos que no siempre sucede así, ¿no es cierto? Y como no siempre sucede de esa manera, entonces nos genera una duda, ¿no? Vemos que las importaciones están ingresando a un valor y por otro lado tenemos unas mercancías a otro valor totalmente distinto y nos genera una duda. ¿Qué hago yo con esa duda, no? Entonces yo digo, ¿este precio será el correcto o no será el correcto? Tengo los métodos de valoración y los métodos de valoración me dicen, perfecto, si tú dudas del valor y crees que el valor de transacción no es el valor en aduanas y tienes elementos suficientes, descarta el primer método y pasa al segundo, al tercero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los métodos de valoración? El primer método, ¿no? El primer método, ahí, que es el valor de transacción, dice, el valor en aduanas es el valor de transacción de precio realmente pagado por pagar más ajustes al artículo 8. ¿Qué significa precio pagado por pagar? Que algunos podrán pagar, precio realmente pagado por pagar, que algunos podrán pagar al contado, precio realmente pagado, o algunos podrán pagar al crédito, precio por pagar, ¿no? Y más ajustes al artículo 8, que no siempre se van a realizar, algunos casos no, entonces van a haber situaciones en las cuales el valor en aduanas es el valor de transacción, ¿no? Si yo no puedo valorar, me dice la OMC, si yo no puedo valorar en realidad las mercancías por este primer método, existe un orden de prelación. Siempre primero tengo que verificar el primer método. Si no puedo hacerlo con esto, paso al segundo método. Método de valoración de mercancías idénticas.
Si no puedo con el segundo método, el tercer método, valoración de transacción de mercancías similares. Pero en ambos casos, ya dejando el valor de transacción en el segundo y el tercer método, siempre tengo que ver elemento, momento, nivel comercial y cantidad. ¿Se acuerdan que antes en el ejemplo habíamos mencionado que no es lo mismo un importador de 1000 pares mensuales que un importador de 10.000 pares mensuales? Entonces ahí viene el nivel comercial y la cantidad. Cuando yo quiero comparar precios, definitivamente no puedo hacer comparaciones con una gran diferencia de cantidades. No puedo comparar yo precios si, por ejemplo, tengo esa mercancía que está ingresando el día de hoy, que es 17 de agosto del 2018, y yo tengo una referencia, no sé, pues del 16 de agosto, pero del 2017. Los elementos son totalmente distintos. El elemento momento o tiempo es totalmente distinto. Por lo tanto, no puedo yo en realidad valorar esas mercancías. ¿Y qué nos dice la decisión 571 de la Comunidad Andina? Porque acuérdense que el que está hablando con ustedes en este momento está en representación de la Comunidad Andina, entonces yo tengo que explicarles a ustedes desde el punto de vista de la OMC y desde el punto de vista comunitario, qué nos dicen las normas también comunitarias. La decisión 571 del valor en aduanas de las mercancías importadas, en realidad es una copia textual de lo que es la OMC con respecto a sus 6 métodos de valoración. Entonces, por esa parte, en realidad, no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? El cuarto método de valoración, que dice que es el valor deductivo, no puede aplicar el primer método, no puede aplicar el segundo, no puede aplicar el tercero. Entonces, el valor deductivo me dice a mí, ¿sabes qué? ¿Cuánto está tu mercancía en este momento? ¿La estás vendiendo acá? Tienes que deducir, restar todo aquello en lo cual tú hayas incurrido para llegar el valor en la mercancía cuando recién salía del país de origen. ¿Qué le vas a restar? Las comisiones, le vas a restar el transporte, le vas a restar el seguro y todos aquellos gastos en los cuales hayas incurrido. Por eso se llama valor deductivo. El quinto método, valor reconstruido, es aquel que es un poco más complejo y difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque tendría que saber yo los costos en los cuales ha incurrido la empresa exportadora para fabricar un producto. Y afortunadamente tenemos el sexto método, del último recurso. ¿Qué nos dice el sexto método? Dice, el valor en aduana se determinará según criterios razonables y no se basarán, eso es muy importante, no se basarán en precios internos, valores mínimos, valores arbitrarios o ficticios. Entonces, fíjense, la OMC, al igual que la norma comunitaria, nos dice de que puede ser que en realidad no pueda valorar yo los artículos por ninguno de los 5 métodos anteriores. Entonces, tienes un último recurso. Valora, pero por favor ten en cuenta de que no me pongas precios internos, no me pongas precios mínimos, ni valores arbitrarios o efectivos. Simplemente a ti se te ocurrió que esa mercancía debería valer $100. No, tienes que sustentar por qué es que vas a poner un valor determinado. Pero para poder determinar el valor de una mercancía, yo tengo que saber si tengo derecho a poder controlar la mercancía, derecho a saber si puedo verificar cuál es el valor. Y afortunadamente la norma comunitaria, la decisión 778, nos dice de que yo puedo realizar el control aduanero antes, durante y después del despacho, ¿no? Pero ese control aduanero es general. También tengo lo que me dice la decisión 571, que la valoración de las mercancías yo también puedo hacerla, dice, previo, durante o posterior al despacho. Entonces, como norma comunitaria tenemos la facultad de poder verificar el valor de la mercancía en cualquier etapa del proceso de lo que es el despacho de importación. Y existe también la resolución 1952 en la Comunidad Andina, que se está trabajando para lo que es intercambio de información entre lo que son las declaraciones andinas del valor. Vale decir, los 4 países que son miembros de la Comunidad Andina, que es Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, al momento que exportan sus mercancías, van a poder
indicar los valores y esa información va a poder ser recogida entre los 4 países para el intercambio de información y eso le va a servir naturalmente como un elemento base, un precio de referencia para poder valorar las mercancías. Vale decir, si de acá de Bolivia sale hacia Perú una mercancía por $100, Perú le tiene que ingresar esa mercancía por $100, independientemente de cuál sea la venta final del producto. Si llega a un precio distinto, definitivamente ahí sí hay problemas, ¿no es cierto? Y asimismo también, ¿qué sucede cuando las mercancías, si yo por ejemplo quisiera valorar por primer método de valoración y encuentro de una u otra manera, porque ha sucedido casos, en el cual en las mercancías o en las cajas en las cuales han venido las mercancías al momento del despacho, se encuentra 2 o 3 facturas del mismo producto, pero naturalmente con precio distinto. ¿Una de ellas será la real? Puede ser. Pero si usted encuentra 3 facturas o de una u otra manera usted comprueba que haya mercancía que ha sido adulterada, ¿cómo hacer para valorarla? Entonces ahí recurrimos a lo que nos indica la opinión consultiva de la OMC, la 10.1, que nos dice: las mercancías importadas deben valorarse sobre la base de elementos de hechos reales, ¿no es cierto? Cuando uno va a valorar una mercancía, uno asume, por el principio de buena fe, que lo que nos está declarando y los documentos que nos está presentando el importador son los reales. Pero si yo llego a demostrar, o se llega a comprobar que esos documentos no son los reales, entonces me dice, no puede exigirse a una administración que se fíe de una documentación fraudulenta. Entonces, de esa manera tal vez yo podría descartar el primer método de valoración y decirle, ¿sabes qué? Como tu mercancía, como la documentación que tú me estás presentando no es la correcta, no es la valedera, vamos a descartar el primer método. Ahora, puede suceder la pregunta, ¿no? Como habíamos empezado la ponencia, diferentes precios para un mismo producto. Un producto, el producto A vale $10 y viene otro importador y me lo declara a $8, el mismo producto. ¿Es suficiente como para poder dudar la mercancía? ¿Es suficiente como para poder decir, ¿sabes qué? No te voy a aceptar el valor de transacción. No. La OMC en la opinión consultiva 2.1 me dice bien claro, el mero hecho de que un precio fuera inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas no podría ser motivo de su rechazo a los efectos del artículo 1. O sea, si yo encuentro para una misma mercancía 2 precios y solamente por ese hecho voy a descartar el artículo 1, el valor de transacción, la OMC me dice no. Encuéntrame, por favor, en otras palabras, encuéntrame, por favor, otros elementos y no solamente la diferencia de precios para que tú puedas descartar el primer método de valoración. ¿Y qué es lo que me dice la norma de valoración en el artículo 7 de la OMC? Me dice, fíjense, esto es muy importante, dice, el valor en aduana determinado según el presente no se basará en, y me da una lista taxativa desde la A hasta la G. Podemos leer alguna de ellas, dice, el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, valores en aduana mínimos o valores arbitrarios o ficticios. Dice, no se basará en eso. Cuando me da una lista así, de esta manera taxativa, me está indicando de cualquier otro tipo de referencia que yo pudiera tomar, la puedo utilizar siempre y cuando no esté acá. Y lo vamos a ver a continuación. La opinión consultiva de la OMC 12.1. ¿Qué nos dice? Para resumir, ustedes ya lo van a poder realizar, ¿no? Dice, si aplicando incluso de manera flexible estos métodos no puede determinarse un valor en aduanas, este puede determinarse en último recurso aplicando otros métodos razonables siempre que el artículo 7.2 no los prohíba. Y ya hemos visto que solamente prohíbe desde la A hasta la G. Todo aquello que esté fuera de eso, yo puedo aplicar como precio tal vez de una referencia. ¿Qué me dice, por ejemplo, la Comunidad Andina con respecto a los precios de referencia? Hemos visto desde la... Vamos a retroceder un poco, a ver. En la
desde la A hasta la letra G, menciona precios de referencia? ¿Ven en algún caso que dice precios de referencia? Entonces, si no lo menciona, yo como aduana puedo utilizar un precio de referencia. Pero vamos a ver en qué circunstancias se puede utilizar un precio de referencia. ¿Y qué me dice la norma comunitaria con respecto a los precios de referencia? La resolución 1684, en el artículo 2, definiciones, me dice precios de referencia. Precio de carácter internacional de mercancías idénticas o similares a la mercancía objeto de valoración, tomados de fuentes especializadas tales como libros, publicaciones, revistas, lista de precios, cotizaciones, precios de importación de mercancías que hayan sido verificadas por la aduana y los tomados de los bancos de datos de aduanas, incluido los precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor. Vale decir que lo que me está diciendo la norma comunitaria es que yo puedo hacer estudios de valor y sobre esos estudios de valor yo puedo obtener un precio de referencia sobre el cual dudar del valor de la mercancía de un producto importado. Pero un precio de referencia puede ser cualquier precio de referencia y un precio de referencia me sirve como para cambiar el valor de un producto importado. Entonces, en realidad, fíjense lo que dice acá, no sé si puedo obtener acá el documento. Llegó un documento a la organización, una consulta de la Organización Mundial, a la Organización Mundial de Comercio, de que países se quejaban de que en Colombia se implantaban precios de referencias para mercancías y que los países se quejaban, indicaban de que dichos precios estaban siendo utilizados para cambiar el valor de los productos. Entonces lo que hace la OMC, estudia el caso, le pide información a los países naturalmente que estaban denunciando a Colombia y también le pide información al mismo Colombia. Y la OMC en su artículo, luego de resolver este caso, menciona, y no sé si puedo tener acceso. Bueno, lo voy a resumir en todo caso. Lo que dice la OMC es, Colombia, a través de su normativa comunitaria, a través de su normativa interna y apelando a lo que hemos visto en el artículo, la definición 2 de la decisión 5, apelando a la resolución 1684, precio de referencia, había generado lo que se llama una duda con respecto al valor declarado por una mercancía. En base a esta referencia que tenía, ellos ven, ¿sabes qué? Tu valor de 100, para mí no es el correcto. Yo tengo dudas, porque tengo estudios de valor, referencia de precios que me dicen que tu mercancía está a 150. Para la OMC, eso es lo correcto. Lo que no hubiera sido lo correcto, hubiera sido de que Colombia, con este precio de 150, le cambiara automáticamente el valor de la mercancía. Entonces, a lo que quiero llegar es que los precios, en realidad, los estudios de valor que determinen precios de referencia, sí pueden servir para generar dudas razonables, pero no necesariamente implica que ese precio de referencia que yo he obtenido de estudios de valor los tenga que cambiar automáticamente por el valor que me está declarando el importador. Entonces las cosas no son de manera directa. Yo puedo establecer precios de referencia. Yo puedo, a través de estudios del valor de las oficinas de valoración respectivas, investigar el precio de esta mercancía o de esta otra. Pero siempre tengo que tener también naturalmente que aquellos precios de referencia no pueden ser estáticos. No puede decir que, ¿sabes qué? Yo estoy evaluando esta mercancía porque tengo un estudio de valor del año 2015. Sí, pero ¿y nunca lo actualizaste? No. Los estudios de valor que yo tengo que realizar, en los cuales yo voy a obtener precios de referencia, tienen que ser constantemente actualizados. Porque ya hemos visto lo que nos dice la OMC. Tú tienes que hacer naturalmente cambio de verificación, dudar de las mercancías,
pero siempre tomando en cuenta el elemento momento, el elemento cantidad, para poder determinar un valor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos que llegar a lo que es esta exposición? Que la correcta administración de la aduana beneficia en realidad al país en su conjunto. Ya hemos visto que beneficia al Estado. Hemos visto que beneficia a las empresas que quieren competir en libre competencia en la industria local, ¿no es cierto? Y hemos visto que de una otra manera podría beneficiar también inclusive a las personas. ¿Y por qué beneficiaría a las personas? Ustedes me dirán tal vez, bueno, no beneficia a las personas porque la persona puede comprar tal vez un producto más barato. Sí, puede ser. Pero imagínense en aquellas empresas en las cuales se ven afectadas por estas importaciones locales. Cuando esas empresas formales comiencen a ver que no pueden vender su producto, ¿qué es lo primero que van a hacer? Despedir personal. Entonces, de una u otra manera, también va a repercutir en las personas cuando los valores no son los correctos, ¿no? La otra de las conclusiones que se puede llegar es que, en realidad, la facultad de las aduanas siempre está presente, ¿no? Desde antes que ingrese la mercancía hasta inclusive en control posterior. Yo no sé cómo será en el caso de Bolivia, pero normalmente las aduanas tienen facultad dentro de 4 o 5 años para poder hacer un ajuste del valor de acuerdo a su normatividad interna que pueda tener. Así también, como conclusión, podemos decir que para la elaboración de mercancías se pueden utilizar en realidad referencias y estas no están prohibidas por la OMC, a lo que tal vez muchos crean de que sí están prohibidas. No están prohibidas por la OMC. Lo que está prohibido, reitero, es utilizar esa referencia para automáticamente cambiar el valor declarado del producto importado. Pero yo puedo utilizar precios de referencia. La norma comunitaria nos permite también utilizar precios de referencia. Entonces, la norma comunitaria también está en el sentido de lo que es la OMC, ¿no? El comité de valoración permite la aplicación de precios de referencia y ahí hay un pequeño error. Se deben en realidad realizar estudios de valor. O sea, si bien es cierto, una base de datos me puede ayudar, pero se debe formar tal vez dentro de una división o gerencia de valoración un grupo que se encargue de hacer estudios de valor de determinadas mercancías, ¿no? Determinadas mercancías que nosotros sepamos que podamos constantemente estarlas actualizando para poder determinar, ¿sabes qué? Ya, sobre este estudio de valor de esta mercancía, yo voy a determinar un precio de referencia que lo voy a poder utilizar para dudar del valor de las mercancías importadas. Y como las recomendaciones es, las aduanas deben velar por la correcta determinación del valor en aduanas de las mercancías, ¿no? Si bien es cierto, como se ha manifestado, lo que nos dice la OMC es de que en la mayoría de los casos yo debo prever o debo tener la predisposición para que el valor en aduanas sea el valor de transacción. Pero eso no implica que como aduanas tenga la facultad para poder hacer el análisis respectivo. Y si bien es cierto, tal vez en el control concurrente no puede hacerle ningún inconveniente, pero en control posterior sí puede hacer un análisis de los precios respectivos. Y por eso es que se dice que nunca se debe renunciar al control. Y se debe verificar naturalmente el valor en cualquiera de las etapas, ¿no? Y se debe dar mayor relevancia a los estudios de valor para poder obtener referencia de precios, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias al doctor Garavito, quien nos presentó el tema relevancia de los estudios de valor para la valoración aduanera. ¿En qué circunstancias se considera el precio de una mercadería como un estudio de valor? O sea, ¿cuál es el procedimiento para que se determine que eso es un precio que ha surgido de un estudio de valor? Sí, lo que sucede es que normalmente en las aduanas o en las aduanas donde se hace el proceso de que ingresa la mercancía, saben cuáles son los productos que siempre tienen inconvenientes en cuanto al valor. Entonces, deben ser esas aduanas las que deberían indicar, ¿sabes qué? Esta mercancía siempre tengo problemas y nos gustaría indicarle a la parte normativa que se hiciera un estudio de valor sobre estas mercancías, porque sería imposible, como usted debe comprenderlo, hacer un estudio de valor de todas las mercancías, porque eso sería realmente imposible, ¿no?
Pero sí las aduanas saben en realidad en qué tipo de mercancías es más fácil poder hacer un estudio de valor. En aquellos tipos de mercancías en los cuales es complicado hacer un estudio de valor, no lo hagan, ¿no? O sea, que siempre van a haber productos que ingresen por debajo de su valor, también lo es, ¿no? O sea, a través de los estudios de valor, yo no le estoy diciendo de que ya de ahí van a desaparecer las subvaloraciones, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Pero al menos de una u otra manera usted le va a poder tener una herramienta como para poder realizar un ajuste del valor fundamentado, con norma comunitaria y con norma de la OMC. Gracias. Sí, adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, señor profesor. Realmente su exposición nos ilustra mucho para los profesionales que somos de la especialidad. En cuanto a los métodos de valoración, que son los 6 que señala el acuerdo de valoración GAS 94, la decisión 571 y su reglamento, no cabe duda que tiene que seguirse con el primer método sucesivamente hasta llegar al 6º método, que es la duda razonable. Evidentemente, la mercancía no tiene que estar dentro de las prohibiciones que señala el artículo 7 del acuerdo de valoración. En lo que se refiere al numeral 7.2, incisos A, B, pero se pueden utilizar criterios razonables de valoración para poder determinar ese valor. Entonces, debe recurrirse a mercancías similares, idénticas o similares, prudentemente calificadas. Pero mi pregunta va, profesor, si la diferencia del valor que se determine respecto al valor declarado puede ser objeto de una multa. En Bolivia, por ejemplo, la administración aduanera está aplicando el 100% del valor a que se refiere el artículo 165 del Código Tributario por omisión de pago. O sea, en otros términos lo califica como omisión de pago y aplica o pretende aplicar la multa del 100% del valor declarado. Sí, en general yo le puedo decir que a nivel internacional lo que siempre se trata de buscar es que el valor declarado sea el correcto, y si no se puede determinar naturalmente por lo que ha declarado el importador a través de referencia de precios o a través de estudio del valor, la aduana siempre tiene que determinar la correcta base imponible sobre el cual se tiene que determinar los precios. A menos naturalmente de que usted en una auditoría o control posterior haya podido determinar que el valor que ha declarado el importador lo ha hecho adrede, lo ha hecho con documentación falsa, entonces tal vez usted podría iniciar una acción distinta y ya dejarlo aparte de lo que es valoración. Pero como el entendido de que eso es un poco difícil de comprobar, entonces simplemente lo que hacen normalmente los países es, ya perfecto, tú declaraste 10 y se ha demostrado que tu valor es 30. Entonces yo te voy a cobrar por esos derechos dejados de pagar. Sí, repito, ¿no? Pero si yo pudiera demostrar que esa declaración de 10 tú le hiciste adrede, adulterando documentos, ¿no?, haciendo un montón de cosas que no eran los correctos, entonces yo podría tomar una acción distinta ya, que más allá de lo que es el cobro de los derechos, ¿no? Pero en general, lo que siempre se acostumbra es solamente cobrar por la diferencia de derechos entre lo declarado y lo que es la determinación del valor en aduanas. La siguiente pregunta, por favor. Sí, adelante. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Bolivia. Es un placer haberlo escuchado y tener un representante de la comunidad andina que nos aclare estos temas que están en boga. En este momento estamos atravesando una serie de procesos en los cuales necesitamos ilustración por parte del sujeto pasivo, por parte de la aduana y por parte de la autoridad, ¿no? Tenemos en cuenta de que para hacer un ajuste del valor y una determinación del valor por parte de la aduana, esto tiene que basarse siempre en datos objetivos y cuantificables. Sin embargo, de los análisis del valor o de los ajustes del valor que están realizados por las administraciones aduaneras, no podemos encontrar datos objetivos y cuantificables. Vale decir, recurren a su base de datos o a sus valores comparativos para encontrar precios ostensiblemente bajos, determinar duda razonable o factores de riesgo para desestimar los métodos del valor,
Sin embargo, ¿de qué manera podrían fundamentar la adquisición de los datos objetivos y cuantificables? Porque sencillamente tenemos un ajuste del valor que determina que el precio del valor es ostensiblemente bajo, descartan los 5 o 6 métodos, flexibilizan, aplican criterios razonables y aplican un valor criterio. Entonces, ¿de qué forma usted recomendaría que se pueda fundamentar o establecer en el acto administrativo que va a ajustar el valor un dato objetivo y cuantificable? ¿En qué criterio podría realizarse para que el sujeto pasivo conozca el dato objetivo y cuantificable con el cual están comparando su valor? Muchas gracias. Bien, ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Lo primero es que lo que usted mencionaba, ¿no? De que se tiene información de la base de datos de los precios de referencia o tal vez de alguna lista de precios o tal. Ahí no hay ningún problema si le generan la duda del valor con esos precios. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. La OMC permite de que usted dude del valor naturalmente, y si tiene un precio de referencia lo puede hacer. Y reitero, lo que dice la OMC es que usted no puede, o sea, el de aduanas, no puede decir, ¿sabes qué? En la base de datos tengo un precio de 100 y tú me estás declarando 50, por lo tanto yo automáticamente te voy a cambiar ese valor de 50. ¿Cuál sería un dato objetivo y cuantificable cuando al momento, y eso es un poco complicado a veces hacerlo en control concurrente? Yo lo podría hacer tal vez en el control posterior. ¿Y cómo? Por ejemplo, yo ya sabes perfecto, ¿sabes qué? Yo voy a ir a auditar a tu empresa. Y yo a través de la información que me va a demorar 1, 2 o 3 o 4 meses, que no puedo hacerlo en control concurrente, por eso es que ahí viene tal vez, no sé si decir el abuso, pero sí tal vez la desesperación del que participe en el proceso de valoración de determinar un valor en el momento, porque él sabe de que tendría que tomarse un tiempo de 2 o 3 meses para analizar toda la información de la empresa para poder encontrar unos datos, unas facturas, unas transferencias que no estaban presentes al momento del despacho. Y con esa información, esos sí son datos objetivos y cuantificables que van a permitir decirle al importador, tú me declaraste 10, sí, pero aquí yo tengo datos objetivos y cuantificables que tus transferencias no han sido por 10, tus transferencias han sido por 30, por 40, por 50 y por lo tanto yo te voy a hacer un ajuste de valor. El problema es que al momento del despacho, la mercancía tiene que salir ya en el momento. El vista de aduana supongo que tiene 10, 20 o 30 declaraciones por diligenciar y se va a demorar en una, y inclusive que en cada declaración hay como 30, 40 o 100 mercancías, imagínense si se pudiera hacer ese análisis, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo allí sería más fácil tal vez dejar cada vez más de lado el control concurrente, disminuir el control concurrente a su mínima expresión y pasar todo lo que es a control posterior. En los países que están mucho más avanzados que nosotros hacen eso de ahí. El control concurrente, yo les explico, en el caso de Perú, en los años 90 era el 100%. ¿Y usted cree que realmente se puede verificar el 100%? Es imposible, ¿verdad? Hoy en día el porcentaje está en alrededor del 15%, pero se quiere bajar al 5%, porque se ha dado cuenta el Estado en que en realidad mucho impide lo que es el comercio exterior haciendo cosas que sabe que en el momento no va a poder determinarlas. Y hace perder tiempo al importador, le genera sobrecostos, le genera recargos, que como explicaba ayer el doctor Surgastúa, van al tribunal fiscal y se cae. Y fíjense, puede ser que el importador haya declarado no el valor que le correspondía, pero simplemente por cuestiones procedimentales. No se aplicaron los métodos de manera correcta, no se aplicaron lo que ustedes dicen, ¿no? De manera objetiva y cuantificable, el tribunal fiscal dice no. Y a mí en realidad no me interesa cuál sea el valor de la mercancía, lo que me interesa es que tú no aplicaste los métodos de valoración, por lo tanto, en este caso me lo traigo abajo. Entonces, mi recomendación es que cada vez el control concurrente sea lo menos posible. Gracias.